Muy bien. Gracias por conectarse y gracias por dedicar este tiempo al estudio diligente de la palabra de Dios. Apreciamos mucho. Gracias por ser parte de la familia de Academia Cristo. Y yo sé que ustedes ya están compartiendo lo que están aprendiendo con los demás, con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, compartiendo el gozo de saber que tenemos un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios que siempre, siempre cumple sus promesas. Y en ese Dios, confiamos, creemos y nos regocijamos que siempre nos muestra su misericordia. Continuamos con la lección 4. Hoy es la mitad de este curso. Tiene 8 lecciones. Entonces vamos a continuar avanzando en la historia bíblica. Hoy vamos a ver cómo el pueblo de Dios, guiado por él, por el poder de Dios, conquista una nación, un pueblo, una ciudad que parecía humanamente impenetrable. Vamos a ver el poder de Dios en acción. Entonces, el tema de esta clase es la caída de Jericó y el ingreso del pueblo de Dios a esa ciudad que Dios los había prometido. Vamos a inclinar nuestros rostros a los pies de Cristo y empezamos con esta oración. Todopoderoso Dios, tu poder es maravilloso. No hay nada que no puedas hacer. Te doy gracias porque usas tu poder en mi vida y en la vida de mi familia. Perdóname cuando no confío en ti. Ayúdame para que siempre te dé gracias y te alabe el único y verdadero Dios. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, vamos avanzando. Ya tenemos en mente estas 4 cositas aquí. Llegar preparados, siendo puntuales, respeto a los profesores, a los compañeros y en el grupo de WhatsApp. Son 1, 2, 3, 4, 5 cositas. Permítame darle el ingreso a nuestros hermanos. Muy bien. ¿Cómo les fue con la investigación? Muy bien, muy bien. Muy bien, excelente. Entonces vamos a hablar un poquito de las 2 preguntas que hicimos y luego vamos a continuar con el método de las 4C, con las preguntas que ya estamos familiarizados. Empezamos con González, luego vamos con Wilbert y también vimos la mano levantada de Iván. Adelante, hermanos, ¿qué me cuentan? ¿Quién era Josué? Entonces, si pueden hacer como Profe, un pequeño, unas 3, 4 partes, frases de Josué y luego damos oportunidad a los demás estudiantes. Adelante, González, le escuchamos. sí, profe. Solamente la primera pregunta me dijo, ¿verdad? ¿Quién era Josué? Ujú. Sí, yo tengo aquí, dice que Josué era hijo de José de Grise. Fue la primera persona elegida como sumo sacerdote de Israel para la reconstrucción del templo de Jerusalén tras la vuelta de los judíos desde la cautividad en Babilonia. También puedo notar de que fue uno de los guerreros que peleó contra la batalla contra los amalecitas. Esto está en Éxodo capítulo 17, me parece. Muy bien, excelente, gracias. Seguimos con Wilbert, adelante. Josué fue un gran guerrero, sucesor de Moisés al morir Moisés, y y pues Dios, siempre le pedía que, si nos damos cuenta en los primeros capítulos de Josué, le pedía que se esforzara. O sea, era un buen líder para guiar al pueblo. Excelente, gracias, hermano. Aprendió muy bien de su maestro, ¿verdad? Estaba mucho tiempo sirviendo con Moisés, jovencito él, pero aprendió y al fin el Señor le equipó espiritualmente, ¿verdad? Porque como joven tenía un poco de desconfianza. Ahí está, adelante. Le escuchamos, hermana. Buen día, buen día. Buen día, hermano. Josué
indagando en las Sagradas Escrituras, pues decía que era varón temeroso, servidor de Dios, nunca se apartaba del tabernáculo, era una persona joven y se llamaba Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín, y Moisés fue el que le cambió el nombre a Josué. Fue un gran líder después de que Moisés partió y fue el que distribuyó pues las tierras a todas las tribus de Israel. Amén. Gracias, hermana. Seguimos con Iván. Adelante, Iván. Cuéntenos. Sí, eso mismo le iba a decir, se me adelantó la hermana, pero bueno, Oseas hijo de Nun y Moisés fue que le puso el nombre de José. Él siempre, prácticamente durante los 40 años, él todo siempre ha estado acompañándolo a Moisés en toda la lucha, el seguimiento, era el brazo derecho de él. Y por eso es que prácticamente es la continuidad de él, continuó la obra de Moisés, de llevar al pueblo, de seguir dirigiéndolos. Y por eso es que el triunfo, que como dice él, escuchando la palabra de Jehová, él hacía las cosas tal como la obediencia más que nada. Y después al final con el triunfo de los muros de Jericó, del derribar los muros. Gracias, Iván. Muy bien. Entonces era un hombre que siempre confiaba en Dios, siempre positivo, ¿verdad? Decía a los demás, vamos, avancemos, Dios está con nosotros, no estamos solos, ¿verdad? Excelente. Muy bien. ¿Cómo sirvió a Dios y a su pueblo? Ya mencionaron un poquito, pero ¿cómo sirvió este hombre? Joel, adelante. Bien, tuvo varias funciones Josué. Primeramente fue enviado como uno de los espías a la tierra prometida. También sirvió como juez cuando Jetro, el suegro de Moisés, le aconsejó que en cierta forma él no tomara toda la responsabilidad, sino que pusiera gente también a cargo. Y también estuvo en el Sinaí cuando el Señor entregó la ley, estaba ahí junto a Moisés, o lo acompañó, fue uno de los que lo acompañó. También servía, como en alguna de las referencias que nos dio usted, servía en el tabernáculo, estaba todo el tiempo ahí cuando descendía la presencia de Dios sobre el tabernáculo y cuando Dios hablaba por medio de Moisés. Y además fue el líder que Dios nombró una vez que le dijo a Moisés que tienes que nombrar a Josué. Excelente, gracias. Muy bien. Seguimos con Nelson. Nelson, adelante, hermano. Le escuchamos. Gracias por conectarse. Nelson, ¿está allí? Nelson. Bueno, mientras Nelson se conecta, vamos a ver a alguien más que no ha participado. ¿Alguien más desea comentar sobre? Sí. Adelante, Marta. Marta y luego vamos con Bueno, Nimia. sí, aparte de lo que dijo el hermano anteriormente, pues Josué fue leal a Dios, ¿verdad? Hombre de fe, sirvió para guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Gracias, hermana. Muy bien. Adelante, Nimia. Bueno, profe, el lunes no pude estar por la cuestión de la electricidad, pero bueno, oí la grabación y estoy acá. Bueno, sí, Josué fue escogido porque él mostró esa obediencia y estaba siempre cerca de Moisés y como usted dijo, aprendió de su maestro y el Señor le dijo que fue lleno pues del Espíritu y le dio el Señor para que él fue que peleó contra los amalecistas, contra Amalek, ¿verdad? Y en esa obra de lo que era la toma de los muros de Jericó, de la ciudad de Jericó, ahí estuvo él presente. Gracias, Gracias. Nimia. Gracias, Nimia.
Seguimos con Jessica. Adelante, Jessica. Cuéntenos algo que notó usted y Buenos cómo días, sirvió a hermano. Dios y a su pueblo. Sí, creo que también sirvió a Dios en la parte en el que Él hace prevalecer la promesa hacia Rahab al salvar a su familia. Porque esta es una promesa muy importante, porque luego, primeramente, hace prevalecer, como le digo, la promesa. Mantiene su palabra, la promesa de Dios con los otros dos espías. Salva a ella y a toda su familia, de quien luego proviene la descendencia también de David. Y ese es un servicio también para el pueblo, porque luego viene de ahí, obviamente, la descendencia de Jesús. Gracias, Jessica. Excelente por hacer esa conexión con Rahab, ¿verdad? Los planes de Dios siempre son perfectos. Quizás en su momento parece que no tienen ningún sentido, pero si vienen de Dios, bendito sea Él. Entonces, excelente. Yo creo que ya hablamos mucho de este siervo fiel de Dios. Me encanta una parte donde, ¿verdad? Él menciona estamos empezando los primeros capítulos de Josué, ¿verdad? Donde él dice, mi familia y yo alabaremos a Dios, adoraremos a Dios. Ustedes si quieren, escojan a quien quieren servir, pero esa fidelidad, ¿verdad? Ese amor a Dios. Y como ustedes mencionaron, todo lo que él hizo no fue por su propia capacidad, por su propia persistencia o por un hombre de ser valiente. Todo lo contrario, todo lo que él hizo fue por el poder de Dios que siempre estaba junto a él, ¿verdad? Eso nos recuerda a nosotros también. A veces tenemos miedo, a veces parecen cosas invencibles de hacer, ¿verdad? Como lo que el Señor le dijo, guía a este pueblo, llévalos a la tierra prometida, pero miró al frente ese poderoso pueblo de Jericó y pues quizás dudó a veces, pero el Señor le prometió que él iba a estar con él. ¿Tá? Excelente, gracias por sus comentarios, hermanos y hermanas. Y va una pregunta aquí, ¿qué fue lo que más le gustó del video y del texto bíblico? Siempre hacemos esta pregunta, algo rapidito, algo concreto. ¿Qué fue lo que más le gustó de la introducción del video y del texto bíblico? Vamos con Iván. Iván, adelante. Iván, luego vamos con Ayesa. Iván, adelante. Muy bonito, o sea, o sea, algo que se comprende. Es la asistencia de todos los que le dijeron que a los 6 días, o sea, pero van a comenzar a dar vuelta a los muros, pero en silencio en los 6 días. Y ya, como dice, todo coordinado. Al 7º día, que tenían que tocar la trompeta los 7 sacerdotes que los llevaba adelante, después venía el tabernáculo que cargan ellos, y atrás venía los demás soldados, y entonces en ese 7º día pues tenían que dar 7 veces la vuelta, y ahí el cantar y el grito y todo del pueblo, y ahí se cayeron los muros de Jericó. Gracias, Iván. Le gustó mucho eso, el poder de Dios. Seguimos con Ayesa. Adelante. Algo que le gustó del video, la Amén. introducción que le llamó la atención. La obediencia, pastor. La obediencia de Josué y de los sacerdotes, o sea, hacer exactamente lo que Dios mandó hacer para que se pudieran caer los muros, porque esa ciudad tenía muros era muy amurallada, y caerse esos muros era algo imposible para el hombre, pero para Dios nada es imposible. Y la obediencia hizo que se cayeran esos muros bajo el poder de Dios. Amén. Gracias, Ayesa. Muy bien. Podríamos decir, ¿verdad? La obediencia fue resultado del poder de Dios que estaba con los israelitas, ¿verdad? Entonces ellos hicieron lo que el Señor les dijo y como resultado vieron las proezas de Dios haciendo algo que humanamente, como dijeron, era imposible.
González y luego vamos con Jessica. Sí, Y también profe, lo que a mí me gustó es cómo el Señor utiliza a lo que es Josué y su pueblo, ¿verdad? Para, con una estrategia, una estrategia, o sea, hizo una estrategia que era el primer día pasa esto, el segundo día pasa esto, el tercer día pasa esto, o sea, día a día el Señor es un estratega de guerra y cómo a través de esa estrategia, con el poder del Señor, derriba lo que son los muros. Eso es todo, profe. Gracias, hermano. Jessica, adelante. Sí, a mí me gustó mucho el factor historia porque compara las murallas de Perú con las murallas de Jericó. Entonces, es muy bueno hacer la comparación para que nosotros los que somos de Sudamérica, pues tenemos un poquito más de conocimiento en ese sentido porque siempre hemos estudiado del Imperio Inca y así como en Jericó se destruyeron las murallas, también nosotros tenemos un poco de esa comparación con aquellas grandes piedras y es un poquito imaginarse cómo fueron las murallas de Jericó, que tuvieron que haber sido incluso muchísimo más grandes. Gracias, Jessica, ¿verdad? Eso maximiza el poder de Dios cuando entra en acción. Muy bien, vamos a darle la palabra a Nimia. Nimia, adelante. Concreta al grano, hermana. Bueno, profe, a mí me llamó mucho la atención en saber que Dios siempre no se olvida de su pacto y de su fidelidad. Cuando ellos llegan y tumban, caen los muros y ellos, Josué, manda a sacar a Rahab, ¿verdad? La ramera, la manda a poner aparte con su familia y hasta hoy vemos eso. Esto nos enseña de la fidelidad que tiene Dios para con sus hijos. Gracias, Nimia, muy bien. Muy buen punto, la fidelidad de Dios sobre todas las cosas. Excelente, gracias, muchas gracias por su participación, sus comentarios. Excelente, sí, me gustó mucho a mí la introducción, ¿verdad? Humanamente, los ojos del ser humano, pueden ver que algo es indestructible, impenetrable, ¿verdad? A veces nosotros también, frente a nuestra vida, tenemos esos muros, tenemos esas barreras, tenemos esas dificultades, ¿verdad? Que a veces decimos, esto no podemos arreglar, ni Dios lo va a poder, ¿verdad? Sin embargo, ahí es cuando el Señor nos muestra quién es Él, qué hace por nosotros. Siempre vela, cuida, protege y también muestra al mundo que Él está a cargo absolutamente de todo. Excelente, entonces vamos a estudiar aplicando las 4C, que es el método que nos hace involucrarnos, podríamos decir, ingresar, llegar a la historia donde sucedió, ¿verdad? Y hacemos la pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Específicamente, el texto bíblico que nos tocó leer fue Josué capítulo 6. Entonces, ¿quién quiere comenzar con los personajes de la historia? Fabián, adelante, hermano, le escuchamos. Bueno, gracias, pastor. Bueno, yo los personajes en este pasaje bíblico tengo Jehová primeramente, ¿no? Seguido de Josué, los 7 sacerdotes que estaban ahí, los 2 espías, Rahat y su familia, y los habitantes de Jericó, y pues también el pueblo de Israel, pastor. Gracias, hermano. Muy bien, excelente identificación. ¿Alguien más encontró algunos objetos de los que ya mencionó Fabián? Hola, los personajes, pastor. Adelante, Marta, siga nomás. Ya los que Sí, no mencionen lo que ya mencionó Fabián. ok, entonces está la Rahab, la ramera, están los padres de Rahab, los hermanos y los jóvenes ancianos, bueno, que cuando llegaron, ¿verdad?, a asesinar ahí los 2 mensajeros y, y el rey, Muy bien, esos son. excelente. Gracias, muy bien. Yo creo que eso identificamos un buen número de personajes. También podemos decir los que quisieron matar a los espías, ¿verdad? Del ejército que envió el rey.
para que los matara. ¿Cuáles son los objetos? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué identificaron? Nimi, adelante. Bueno, ahí tenemos el arca que Ujú. iba, el arca que iba con los israelitas. Estaban las bocinas, que eran bocinas, ay, por toca la chuleta, que eran las bocinas que debían llevar los sacerdotes para tocar. Y bueno, todo lo que era eso, por ejemplo, como objeto, porque además estaba el pueblo, los sacerdotes, bueno, son los Esos son los personajes. personajes. Gracias, Esos Nimi. son los Excelente. personajes. Ah, Gracias, hermana. Ayesa, adelante. ¿Algunos otros objetos que encontró en esta historia? Sí, profesor. Las bocinas eran de cuerno de carnero. Habían armas porque detrás de los sacerdotes estaban los hombres armados. Después, cuando entraron a los muros de Jericó, por supuesto, la ciudad de Jericó, y dentro de la ciudad de Jericó, pues el tesoro que tenía Jericó, que era de oro, plata, bronce y Eso hierro, también yo le hago así. las espadas y el campamento de Israel, y después el fuego que prendieron a Jericó. Excelente. Gracias por la investigación. Muy bien hecho. Hemos identificado muchos objetos. Muy bien. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Alguien más que desee participar? Wilbert, adelante, hermano. Jericó, pastor, ahí sucedió en la toma de Jericó. Ahí fue la Ex- historia. Excelente. Entonces fue en la orilla y luego ya cuando ingresaron, ¿verdad? Excelente. González, ¿tiene alguna acotación? Sí, dame un momento, profe. Esta historia ocurrió en... Sí, eso fue a la puerta de Jericó, si mal no recuerdo. Gracias, muy bien. Sí, Entonces, acuérdense ustedes que en los capítulos primeros ellos cruzaron el río Jordán, ¿verdad? Por aquí Dios ahí les mostró poder. Secó el agua, como sucedió cuando cruzaron el Mar Rojo, y cruzaron, llegaron a los planos de Jericó, y ya la gente de Jericó empezó a temer, ¿verdad? Por haber escuchado el poder de Dios, la proeza que hizo Dios con su pueblo, ¿verdad? Entonces ahí, y en la historia sucedió en Jericó, como dijo nuestro hermano. Entonces, fuera de los muros y ya también ingresando a los muros, hicieron lo que el Señor les dijo que hicieran, ¿verdad? Que destruyeran todo. Muy bien, ¿cuándo ocurrió esta historia? Fabián, hermano, adelante. Pastor, bueno, yo tengo como generalizado, pues cuando Josué lideraba al pueblo de Israel. Y pues una fecha así que investigué dice que 1400 años antes de Cristo. Perfecto, Fabián, muy bien. Iván, Ya, el muro, ¿tú me escuchas? sí, sí, adelante. Ya, el muro de Jericó cayó el séptimo día, es lo que tengo yo. La fecha no me sé exacta, pero ya le dijo el hermano hace un momento, pero cayó el séptimo día de lo que se realizó el proyecto, pues, ¿no? Pero no me sé Gracias. No, no, perfecto, sí, esa es una excelente identificación. Entonces podríamos decir una semana, ¿verdad? Tomó una semana desde que sí. empezó hasta que concluyó la obra de Dios. Gracias, Iván. Tenemos la mano aquí de alguien más. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta.
Aquí está. Cuando ocurrió la historia, vemos aquí como un poquito esta vasija de barro, ¿verdad? Aquí que nos habla un poquito de los años. Estamos en esta parte. Eventos de Josué, ya había muerto Moisés y el comienzo de la conquista entrando a la tierra prometida. ¿Se acuerda que cuando cruzaron el río Jordán, allí hicieron un altar al Señor con las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Entonces, vamos más adelante estudiando, vamos a ver los jueces, el tiempo de los jueces, después Ruth, Noemí, la historia y todo eso. Entonces, aquí vemos el avance, cómo va el Señor por etapas, llegando a su punto final para que se cumpla lo prometido, ¿verdad? Que es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Excelente. ¿Cuál es el problema? Vamos a empezar con Nimia. Identifique un problema que encontró en esta historia. Cuénteme, hermana. Bueno, uno de los problemas era que ese pueblo era un pueblo idólatra, ¿ok? No creían en Jehová Dios. Entonces, y era una orden, era ese pueblo donde Dios le había ofrecido a su pueblo Israel que iban a tomar en posesión. Entonces, ese era uno de los problemas, que era un pueblo que no era amador de Dios. Gracias a Nimia. ¿Alguien más? González. Y luego vamos con Marta. Sí, bro. El problema que yo vi en esta historia es de que el muro de Jericó era una barrera sumamente fuerte, algo impenetrable, pero Dios con su poder él lo hace posible, ¿verdad? Porque dice la palabra de que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Eso es todo, profe. Excelente, muy bien. Muy bien, entonces parecía impenetrable, ¿verdad? Un problema enorme. Dios dice, vamos a conquistarla, pero ¿cómo? Mire, ahí al frente, ¿cómo está? Gracias. Marta, adelante. ¿Cuál otro problema? ¿Qué otro problema identificó usted? Bueno, en que supuestamente que alguien desobedeció el mandato de Dios, ¿verdad? En destruir todo lo salvo, todo, salvo lo que estaba reservado para los tesoros del Señor. ¿Eso es un problema? ¿Sí? Ah, Bueno, excelente, gracias. considero yo. Muy bien. Entonces, el otro problema que identificamos en la historia es cómo iba a ser posible que en toda la destrucción iban a salvar a Rahab, ¿verdad? Quizás ella humanamente, como yo, hubiera pensado, estos espías ya se fueron y yo no sé si van a cumplir, ¿verdad? Entonces, imagínense, había destrucción con todo y cómo iban a ver. Obviamente ya pusieron unas señales, ¿verdad? Para que el pueblo de Dios se acordara de la promesa y pues salvará a ella y a su familia. Muy bien, había dos problemas. Ya identificamos, ¿verdad? Cómo penetrar y cómo rescatar, salvar, proteger a Rahab y a su familia. ¿Está? Muy bien, ¿se resuelve el problema que mencionamos? ¿Cómo se resuelve? ¿A quién le damos los laureles? ¿A quién le damos la corona del premio mayor en esta historia? ¿Cómo se resuelve el problema? Fabián, adelante. Bueno, pastor, ahí toda la gloria El- sea para Dios, porque sin Él, humanamente, como lo ha mencionado usted y más uno de mis hermanos, humanamente ese muro no hubiera sido podido ser derrotados. Y ahí también pues hay que resaltar también la obediencia del pueblo de Israel, que cumplieron al pie de la letra la ordenanza de Dios para que se cumpliese esta gran victoria. Hazaña. Gracias, Fabián. Muy bien, bien dicho, hermano. Sí, todo el honor y la gloria a Dios. No usaron explosivos, no usaron
cañones de guerra, ¿verdad? Para destruir los muros. Solo lo que Dios les dijo, solo su palabra. Y así cayeron los muros de esa gran ciudad, ¿verdad? Es increíble. Dios entró en acción. Todo este tiempo que hemos estado estudiando, vemos el poder de Dios, la fidelidad de Dios y lo que Él siempre dice, siempre lo cumple, ¿verdad? Excelente. ¿Alguien más? Y José fue solamente un instrumento fiel de Dios. Jessica, adelante. Jessica, y luego vamos con Nelson y también con Sí. Iván. Disculpe. Sí se resuelve el problema y me llama la atención de que el cómo, porque muchas veces, como dice la palabra, los planes de Dios son muy diferentes a los de nosotros. Y tal vez algunos israelitas cuando escucharon, ay, le vamos a dar las vueltas a las murallas, ¿quién iba a creer que de esa manera se iba a poder destruir aquel muro? Entonces, a veces tenemos que tener la fe y la confianza de que lo que Dios nos dice por algo es. Entonces, siempre tenemos que estar dispuestos a oír y a obedecer la palabra de Dios. Gracias, Jessica. Tiene mucho sentido, ¿verdad? Dios les dio instrucciones específicas y el pueblo las acató. Quizás ese momento no pareció razonable para ellos, pero como dijeron ustedes, pues lo que Dios nos dice en su palabra, sus pensamientos son más altos que los nuestros, ¿verdad? Nelson, adelante, hermano. Ahora sí, ojalá y le escuchemos. Bueno, primero, como ya dijeron todos los hermanos, que toda la gloria fue del Señor. Y vemos cómo el Señor preservó la línea del libertador. O sea, ya Dios sabía que tenía que venir el Mesías, Jesucristo. Y Él incluye a esta mujer y a su familia, que no eran israelitas, que no pertenecían al pueblo de Dios, y los incluye. Y allí ya está preparando el terreno también para traer el mensaje al pueblo del mundo entero, y preserva todas sus planes y los cumple. Utiliza al pueblo de Israel, utiliza un líder, a José. Dios lo hace todo. Gracias, Nelson. Muy bien. Entonces, para ir avanzando un poquito, vamos a avanzar con la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el punto principal de esta historia, Iván? El punto principal de esta historia. El punto principal de la historia es lo que Dios utilizó siempre es utilizado, él ve a la persona idónea para que pueda salir adelante de sus proyectos, sus decisiones. Y Josué fue uno de los artífices, y él lo utilizó como un instrumento para poder guiar a todos, al pueblo, y lograr esa muralla impenetrable. Entonces, ahí se ve una vez más el poder de Dios. Gracias. Muy bien. Seguimos con Mirta Cardoso. ¿Qué título le daría usted a esta historia? El punto principal que notó en esta historia. Adelante, hermana. Mirta. El micrófono, hermana. Nelson, apague el micrófono, por favor. Gracias, hermano. Muy bien, entonces seguimos. Si no está Mirta, adelante, desactive el micrófono, perdón, y ya, cuéntenos. ¿No? Entonces seguimos Hola. Adelante. Bueno, yo le pondría como títulos: Dios derriba todo lo que se pone en nuestro camino. Excelente. Muy bien. Con esos dos títulos yo creo que estamos bien. También podemos decir, ¿verdad? Dios le dio la victoria sobre la ciudad poderosa de Jericó a su pueblo escogido, como así tal y cual como lo había prometido. ¿Qué pecado Buen día. veo en esta historia? Mirta, adelante, hermana. ¿Qué pecado veo en esta Sí, historia y confieso en mi vida?
Antes de pasar, pastor, yo quisiera hacer una pregunta. Ese era, mi internet no anda muy bien, no podía abrir el micrófono. Bueno, pero ahora quiero hacerle la pregunta, la parte que no me es claro. En el versículo 26, donde dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. ¿Qué nos dice esa parte? No me cuadra. Gracias, Mirta. Excelente pregunta. Entonces, la ley de Dios, el decreto de Dios fue destruir absolutamente todo. Y más adelante vamos a hablar por qué Dios dio esa severa ordenanza, ¿verdad? Y la respuesta es porque este pueblo era un pueblo, si ahí había corrupción, violencia, inmoralidad, era en esa nación, ¿verdad? Entonces Dios dijo, destruyanlo absolutamente todo, que no quede nada de eso, ¿verdad? Por eso inclusive los animales, todo lo destruyeron, solamente dejaron la plata, el oro, ¿verdad? Entonces ahí está diciendo, y Josué dice, por alguna razón, si alguno de ustedes quiere volver a reconstruir sobre esas bases de este pueblo, que no tenga buen Ya. éxito, que no prospere, porque está yendo en contra de la voluntad de Dios, que algo Dios decretó que no lo hicieran, y si lo hacen, desobedeciendo a Dios, obviamente Josué está diciendo antes de que suceda, ¿verdad? Porque sabía que con qué pueblo estaba lidiando, ¿verdad? Esa es más o menos la descripción ahí. Gracias por Sí, la sí, pregunta, entiendo. Mirta. Dale, gracias. De nada. Seguimos con Fabián. ¿Qué pecado veo en esta historia? Bueno, pastor, el pecado que pues este pasaje bíblico me lleva a reconocer es mirando que por lo menos los habitantes de Jericó ellos se sentían seguros porque ellos veían una gran fortaleza delante de ellos. Y si lo llevamos a la actualidad, lastimosamente los seres humanos quieren resguardarse de una protección terrenal, de algo físico, material, pero olvidamos que la verdadera protección viene de Jehová Dios. Gracias, Fabián. Muy bien dicho. Seguimos con... Ahí está, adelante. Cuéntenos. ¿Qué pecado? Sí, profesor. Vea, yo veo que anteriormente el pueblo de Israel había sido muy desobediente y se quejaba mucho de las cosas que Dios hacía. Pero he visto aquí que ellos lograron la unidad para poder vencer aquello que se les enfrentaba con el poder de Dios. Y en mi vida, pues yo veo justamente en lo que es la desobediencia. Si yo me pusiera de acuerdo con Dios, pues Dios podría hacer grandísimas y maravillosas cosas. Y eso es lo que yo veo en mi vida. El que a veces no permito que Dios haga más cosas y haga cosas maravillosas, así como la destrucción de muros y fortalezas en mi vida, y pueda Él vencer en todas mis preocupaciones y en mis problemas diarios. Amén. Gracias, Aisha. Sí, muy bien. Podemos decir que en esta parte específicamente, Dios, si ya tiene un plan, va a hacerlo por sí solo, si es posible, ¿verdad? Él no necesita de nuestra acción, de nuestra ayuda. Él es el Dios poderoso. Nos usa como sus instrumentos para que el mundo vea su poder y también pues con el propósito de que al ver el poder de Dios se postren a sus pies, ¿verdad? Iván, adelante. ¿Qué pecado? Yo de lo que estuve leyendo, no sé si me adelanto, pero hay un pecado, el de Acán, que es de los hijos de Israel, que él es uno de los que participaron ahí y se sustrajo
lingotes de oro, un lingote y varios objetos. Y entonces, ahí vino la ira de Jehová, que se enteró de eso, y entonces prácticamente eso es un pecado que no debe haber hecho eso, pero después él reconoce y como manda Josué a investigar, y exactamente estaban en la tienda de él de eso, que había cometido eso, que no debía haber hecho, porque no debía existir Gracias, nada. Iván. Muy bien, se adelantó un poquito. Muy bien, gracias. Excelente. Entonces, en esta historia podemos ver ¿qué hubiera hecho usted en una situación como esa? Vamos a poner, no sé, aquí en Latinoamérica no hay muchos muros, ¿verdad? Pero si Dios le pidiera hacer eso, ¿fuese obediente o empezaría a dudar? Empezaría quizás a burlarse de ese plan de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces creemos, yo personalmente creo que dudo del poder de Dios. A veces mis problemas, mis dificultades, para mí personalmente, si yo no los puedo resolver, creo que ya son irresolvibles, ¿verdad? Pero en ese momento nos recuerda con quién estamos hablando, de quién estamos hablando. Es de Dios, Dios Todopoderoso, ¿verdad? También a veces llegamos a un momento en la vida a confiar en cosas visibles, en cosas que uno puede tocar, que puede ver, dejándole a un lado al Dios verdadero, al Dios creador, al Dios que creó todo lo que mis ojos ven, lo que yo puedo disfrutar, lo que puedo usar, la verdad, y empiezo a confiar en otras cosas, quizás en personas, quizás en ídolos, quizás en mis posesiones, y eso también pues nos hace ser idólatras, dejando a un lado el verdadero Dios, ¿verdad? Entonces puede ser ese pecado que me lleva a confesar. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Piensan, el amor de Dios. Nimia, cuénteme en qué versículos o qué partes, qué frases. Nimia, adelante. Y luego vamos con Wilber. Bueno, en el verso 17, que veo el amor y la fidelidad de Dios para aquel que es cuando saca a Rahab. Eso me llamó mucho la atención porque veo la fidelidad y el amor de Dios cuando Él ofrece algo, cuando Él tiene un propósito, Él lo cumple. Entonces en ese verso 17 yo veo ese cumplimiento allí y el amor de Dios para con la humanidad. Gracias, Nimia. Muy bien. Bien dicho, hermana. Excelente análisis de ese texto, de ese versículo, perdón. Wilbert, adelante, hermano, le escuchamos. Pues solamente extendiendo un poquitito lo que dijo la hermana, efectivamente Dios ahí muestra su gran amor, porque no hizo esa acepción de personas, sino que ahí lo consideró y ellos también esperaban eso que Dios, la promesa que les habían dado cuando ya entró el pueblo al lugar, a Jericó. También puedo ver Gracias. ahí, Ujú. también Siga puedo ver nomás, ahí perdón. referente al cuando les habla que destruyan todo para que no se traigan maldición en su vida. Gracias, Wilbert. Muy bien. Gracias. Fabián, adelante. Pastor, yo el versículo que pues veo el amor de Dios pues donde él hace la promesa que en el versículo 2 dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ahí le está dando la promesa y vemos que lo cumplió tal como lo prometió. Gracias, hermano. Bien dicho. Jessica, adelante. Sí, igual que el hermano también en el versículo 16b, cuando Josué les dice, griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad, está haciendo la afirmación de una promesa cumplida. Y qué más amor que ese que Dios cumpliendo sus promesas diariamente.
Gracias, Jessica. Muy bien. Podemos usar ese puntito de la historia del rescate de Rahab. Dios en Cristo Jesús ha hecho lo mismo con nosotros. Nos ha rescatado de una muerte inminente en el pecado. Nos ha rescatado del maligno, ¿verdad? Como lo hizo. Y el Señor nos ha dado grandes promesas que un día pues lo veremos en el cielo. Entonces la misma historia se repite. También la historia, la promesa que Dios hizo se cumplió perfectamente. Los muros se derrumbaron. Fue un milagro ante los ojos de este pueblo israelita. Como ya dije anteriormente, solo por el poder de Dios, las murallas de nuestra vida también se derrumban, también se destruyen por el poder de su palabra, ¿verdad? Con toda esa dicha, con todo ese gozo, imagínese usted el pueblo de Israel pasar por allí, ingresar a la tierra prometida, sin haber usado el ejército militar, nada de eso. ¿Qué pediría usted en gratitud a Dios? Jessica. Sí, bueno, yo le pediría a Dios la confianza, de poder seguir teniendo esa fe que me ayude a fortalecer mi fe para poder seguir confiando en su palabra y nunca tener duda de mi salvación, de saber que Jesús hizo ya todo como aprendimos en la clase del lunes, de que no hay nada más necesario que nosotros podamos hacer para estar seguros de que Jesús hizo ya todo por nosotros. Gracias, Jessica. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué pediría usted? González y luego vamos con Mendoza. Sí, profe, yo le pediría al Señor de que me enseñe a hacer su voluntad, a oír su voz y hacer su voluntad para así derrumbar cualquier muro, cualquier fortaleza que sea levantada en contra mía, en contra de cada uno de mis hermanos, en contra de mi familia, contraria a la voluntad del Señor sobre mi vida, para que así el poder del Señor sea la que derrumbe esa fortaleza que se levanta. Eso es lo que le pediría al Señor, profe. Gracias, hermano. Fabián. Pastor, yo le pediría al Señor pues que su presencia no sea aparte, porque así como dice la canción, que si su presencia conmigo no va, yo no iré a ningún lugar. Te escuchamos muy lejano, hermano. ¿Ahí me escucha bien? Sí, mejor. Gracias. Le pediría a Dios que su presencia no sea parte de mi vida, porque pues así como dice la canción, que si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Muy bien. Sí, que el Señor siempre esté con nosotros. De verdad, a mí es un pasaje favorito que siempre recuerdo en mi vida. Es Josué 1:9, ¿verdad? Donde el Señor le dice, sé fuerte y valiente, ¿verdad? No te desanimes porque yo voy a estar contigo a donde tú vayas, ¿verdad? Esas palabras lindas que siempre nos recuerdan que a veces flaqueamos en confiar en Dios. Y pedimos que el Señor nos mantenga firmes en la fe, postrados a los pies de Cristo, que sea su palabra el alimento diario en en la cual encontremos esa fortaleza espiritual que tanto necesita nuestra alma, para estar bien con Dios, ¿verdad? Excelente, hermanos y hermanas en Cristo. Vamos a hablar un poquito sobre por qué tanta violencia, ¿verdad? Entonces, cuando leímos el texto, nos refería que el Señor ordenó a los israelitas eliminar absolutamente todo, ¿verdad? Que no dejaran nada, solo lo que ya mencionaron, la plata, el oro para el tesoro de Dios, pero todo lo demás. ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué me pueden contar? ¿Por qué tanta violencia? Nimi, adelante.
Bueno, profe, exactamente por no querer obedecer a la palabra de Dios y hasta hoy somos así. La humanidad no obedece, no tiene el temor a Dios y de ahí viene la violencia. Dice su palabra, ¿verdad? Porque el hombre no obedece. Entonces es allí donde viene la violencia. Gracias, Nimia. Seguimos con Ayesa. Sí, profesor. La violencia acá con respecto a acabar con el pueblo de Jericó. La hermana hace rato dijo algo muy importante. Era un pueblo que a pesar de que se habían oído los rumores de lo que Dios había hecho en Egipto, y este pueblo no era temeroso de Dios. Este pueblo iba a ser al contrario de piedra de tropiezo, pues para los israelitas. Entonces, pues Dios comenzó porque en casi toda esta parte de, de la tierra prometida, pues acabaron con muchos pueblos justamente por eso, porque eran pueblos que iban a ser de tropiezo por sus dioses, por sus creencias. Entonces, para no contaminar a su pueblo, pues los mandaba a eliminar. Ese es mi criterio. Gracias. Gracias, hermana. Adelante, González. Sí, profe, yo siento, y espero no equivocarme, que era porque todos provenimos de de una sola descendencia de Adán, de Abraham, ¿verdad? Esta persona las cuales violentaron al pueblo de Israel era porque eran desobedientes a la palabra de Dios, a los mandamientos y querían andar en su propio razonamiento. Entonces ya el Señor tenía que incurrir a violentarlos para exterminar la maldad, pero siempre la maldad subsistía, volvía a nacer, ¿verdad? Eso es todo, profe. Gracias. Muy bien. Escuchamos a Jessica y luego a Fabián y luego avanzamos un poquito más. Sí, la pregunta en general, cuando está solita, que dice ¿por qué tanta violencia? Yo podría decir que la respuesta es por la intervención del pecado. El pecado, En general, causa del pecado. ese es el origen de de todos los males. La introducción en el pecado desde el pecado original de Adán y Eva. Entonces, una cosa lleva a la otra, e incluso para poder cumplir el plan de Dios, en este caso que fue la conquista de Jericó, se tuvo que usar la violencia, pero es todo a raíz y a causa del pecado, porque el pueblo de Jericó era pecador, idólatra, y el pecado es la respuesta. Gracias, Jessica. Muy bien, Fabián. Bueno, pastor, pues yo tengo entendido que pues la violencia, porque como me han dicho que en Jericó pues, era un pueblo que adoraba a dioses falsos y era muy violento. Yo digo que, como dice la palabra, la perversidad, o sea, nosotros viene de un corazón perverso y cuando el corazón de nosotros está en otro punto que no es Dios, o sea, cuando no le entrega a Dios y se le entrega el pecado, ahí es donde viene la raíz del mal, como mencionaba nuestra hermana. O sea, ahí entra el pecado a reinar y viene la violencia. Gracias, Fabián. Muy bien. Iván, y luego sigo con la siguiente pantalla. Sí, el centro de todo esto es por la desobediencia y a las leyes de Dios. De ahí todo da alrededor de eso. No desobedece, hace lo que no debe, y entonces eso genera la violencia. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces les voy a dar un poco de contexto aquí de lo que estamos hablando, ¿verdad? Hay un micrófono abierto. Cierre, por favor. Muy bien. Entonces, Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:3. Dios prometió bendecir a todos los pueblos del mundo por medio de la familia de Abraham. Hay ejemplos de extranjeros que compartieron
en la promesa de Dios. Por ejemplo, Ruth, Naamán y la historia de hoy de Rahab, ¿verdad? Entonces, esta historia sucedió cuando Abraham estaba en esa tierra, ¿verdad? Ellos sabían lo que Dios, como ya mencionaron, había hecho, pero se alejaron de Dios. Ahora Dios, vamos a usa tres cosas para hacer antes, para como prevenir a su pueblo, ¿verdad? Antes de destruir. La primera es Dios muestra paciencia. ¿Sabe cuántos años después pasó esta historia? Más o menos 500 años después. Dios en todo ese tiempo le mostró paciencia a este pueblo, ¿verdad? Para que creyeran en Dios, les mostró su gracia, pero pues no lo hicieron caso, lo desobedecieron, ¿verdad? Ahora en los días de Josué, la violencia, ¿verdad? La perversidad, la inmoralidad sexual, el bestialismo, el sacrificio humano, la idolatría llegó a tal grado que la tierra había sido contaminada, ¿verdad? Como dice el texto bíblico de Levíticos 18:24, la tierra vomitó a sus moradores, ¿verdad? Entonces Dios paciente, Dios es muy, muy, muy paciente con usted y conmigo, con su pueblo. Siempre su deseo es que todos lleguemos a ser salvos y conozcamos la verdad. La paciencia de Dios es tan maravillosa. Después viene la justicia. Dios es justo, ¿verdad? Él no deja sin castigo al culpable, ¿verdad? Dios es justo porque Él es justo, no puede tolerar, no puede ver que se estén burlando de Él, que se estén rechazando, que estén haciendo todo lo que están haciendo, ¿verdad? Ese tiempo de paz, ese tiempo de paciencia de Dios llega a un límite y empieza a juzgar, a, a rendir cuentas, el pueblo que rinda cuentas, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? También juzgó a su pueblo israelita por su rebeldía, por su testarudez, por su rechazo, por darle la espalda a Dios. Y este pueblo, que fue creación de Dios también, ¿verdad? El pueblo de Canaán, que fue creado por Dios, le dio las espaldas y recibieron el juicio justo de Dios en el tiempo que Él vio conveniente. Y la tercera razón es, Dios es misericordioso, ¿verdad? Aunque parezca cruel, aunque parezca desalmado, ¿verdad? Dios estaba mostrando misericordia a su pueblo. Dios estaba mostrando que Él está en control absoluto de todo y estaba llevando a cabo el plan eterno de salvación, destruyendo reinos, preservando su promesa, porque después de esto, ¿verdad? Aquí tenemos la conexión que Dios hace de la tierra prometida y de que de ahí iba a venir un Salvador, ¿verdad? Entonces, las tres cosas, la paciencia de Dios, lo vemos en nuestros días, también la justicia de Dios, lo vemos, y que Dios siempre es misericordioso con sus hijos, ¿verdad? Siempre, aunque en la tierra hayan reinos poderosos que quieran erradicar la palabra de Dios, esos reinos no duran mucho tiempo, se caen, ¿verdad? Como dice la Biblia, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces, eso es la razón. Quizás parezca tanta violencia, pero así es lo que Dios erradica el pecado, la maldad del ser humano, ¿verdad? Entonces, un gran recordatorio para nosotros que de las cosas de Dios no vamos a burlar, no vamos a jugar. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, quizás parezca un poco lejano, un poco anticuado, pero ahí vemos el poder de Dios en su máxima expresión y el control de su pueblo, ¿verdad? Y todo lo hace por amor a sus hijos, por amor a nosotros. De esas luchas, de ese poder, de esa preservación, de ese cuidado, de esa ayuda a su pueblo, nosotros también somos beneficiarios, ¿verdad? Hemos recibido ese poder de Dios.
Excelente, muy bien. Entonces, esta clase debería haber sido al principio, pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre las 4C, que es un método maravilloso que nos ayuda mucho a conocer la historia, a recordarla y también a compartirla de una forma más que es personalizada, ¿verdad? Entonces tenemos las 4C. Vamos a ver captar, contar, considerar y consolidar. Entonces, ¿alguien me puede decir qué significa captar? Con estas 4C, captar. Captar. González. Sí, es la forma de llamar la atención o captar la atención del público, la persona a la cual uno le va a expresar la historia. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, aquí es como el gancho, ¿verdad? Como atrapar la atención de la audiencia para conectarla con el tema que vamos a hablar. ¿Notó usted la introducción del video de esta mañana? Usó las ruinas del Perú para conectar con los muros de Jericó, ¿verdad? Contar. ¿Qué hacemos en esta parte de contar? Nelson, hermano, adelante. Nelson. Es ya entrar en la historia como tal. Después que se hace un buen cartán, como está diciendo usted, me gustó mucho el ejemplo de las ruinas de esas piedras gigantes que hubieron en el Perú. Entonces llevó a la persona a relacionarlo con el texto. Entonces allí ya comienza como la lectura del texto, ya se comienza a hablar, a entrar en el tema mismo. Gracias, Nelson. Muy bien. Excelente introducción. Muy bien. Contar, sí, aquí hay dos opciones, como dijo nuestro hermano Nelson. Podemos contarla, leerla directamente de la Biblia, o podemos contarla en nuestras propias palabras, ¿verdad? Siempre cuando vamos a contar en nuestras propias palabras es bueno conocer el texto para no agregar, para no quitar nada, ¿verdad? Entonces, algunas personas que prefieren hacer la historia contada en sus propias palabras, ¿verdad? Considerar, aquí tenemos las 6 preguntas, ¿verdad? Las que identificamos, ingresamos en la historia mismo, buscamos los personajes, los objetos, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, cuál es el problema, cuando los eventos que ocurrieron, se resuelve el problema, bueno, identificamos el problema, se resuelve sí o no, y así cosas importantes que realmente quedan grabadas en nuestra mente, ¿verdad? Como dije en clases anteriores, si después uno escucha a esos personajes, por ejemplo, Rahab, que usted va a estudiar más adelante y va a hacer la conexión que ella tenía, que Dios tenía un propósito con ella, ¿verdad? ¿Cómo puede ser ella que Dios usó, ¿verdad? Ella está en el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Si usted lee la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, versículo 5, ahí va a ver que está ella. Ella es la ancestra de David, y de ahí viene la línea del Mesías prometido, la línea mesiánica, ¿verdad? Maravilloso ver cómo Dios tiene todo conectado, el Antiguo con el Nuevo Testamento. No hay un solo detalle que no quede conectado con lo que Dios nos dice. Las 4 preguntas, aquí necesitamos actualizar esta pantalla. Tenemos solo 4 preguntas en vez de las 5. Es consolidar. Aquí es la aplicación práctica a mi vida, ¿verdad? Identifico de qué se trata la historia y aquí también qué pecado. Mientras leo la palabra de Dios, digo, aquí Dios me está hablando, ¿verdad? ¿Qué pecado me lleva a confesar esta historia? ¿En qué he fallado contra Dios, ¿verdad? A veces que yo digo que hago todo, sin embargo, aquí salen a relucir mis pensamientos y mis palabras también. ¿Cómo he ofendido a Dios? Luego vemos el amor de Dios, ¿verdad? Aquí está la ley que me muestra mi pecado como un espejo, y el evangelio, el dulce evangelio de Cristo, que veo el amor de Dios, ¿verdad? ¿Qué ha hecho por mí? ¿Merezco que Dios haya hecho eso por mí? Obviamente la respuesta es no.
Sin embargo, Dios no, en las cosas de Dios no es cuestión de merecimiento, sino de amor, de gracia y misericordia por mí. En el Evangelio es lo que Cristo hizo por nosotros, es lo que Dios hizo por nosotros. En las historias que hemos estudiado vemos la mano de Dios, el poder de Dios en acción, ¿verdad? Usando instrumentos humanos como Moisés, como Josué, para que se lleve a cabo el plan perfecto de Dios. En la pregunta 4, ¿verdad? ¿Qué pediría a Dios? ¿Qué pediría a Dios que obre mi vida en gratitud, ¿verdad? ¿Cómo es la aplicación práctica, ¿verdad? En gratitud a lo que Dios ha hecho por mí, ¿cómo puedo servirlo, ¿verdad? Entonces, eso es ¿qué pediría a Dios que obre en mi vida, ¿verdad? Que nos dé más paciencia, más sabiduría, que nos dé más fe y tantas otras cosas que podemos pedir al Señor, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario antes de darles la tarea para la próxima clase del día? ¿Qué día? Hoy estamos miércoles ya, del día lunes. Fabián, hermano, adelante. Pastor, es una dudita que tengo, una consultica, de pronto usted me la puede responder. Cuando usted compartió dónde está la jarrita, que están las fechas, los años, se puede notar de que va es como descendiendo, ¿sí es? Va descendiendo como al tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Sí. Entonces, pues no sé, o sea, tengo como esa inquietud debido por qué se hace ese manejo. Esa es excelente pregunta. En el tiempo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos manejaban los años, para ellos iban, ¿cómo le explico? ¿Verdad? Como notan aquí, nacimiento de Moisés está 1500. En nuestro caso iría 1500, 1600, 1700. En el caso de ellos iba bajando hasta llegar al año cero, que sería el año de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nació, ¿verdad? Entonces, así es como ellos notaban los años, porque en vez de subir, ellos van bajando, ¿no es cierto? Entonces, sí es un poquito confuso a lo que estamos nosotros acostumbrados, pues, ¿verdad? Si estamos ahorita en el 2024, el próximo año 2025, pero ellos era al inverso, ¿verdad? 2000, como dice aquí, ¿verdad? Entonces, 1400 en vez de subir, aquí está 1376 cuando murió Josué, y luego viene la época de los jueces, ¿verdad? Después de los reyes, cuando el pueblo de Dios decía, queremos reyes como las otras naciones, no queremos solo jueces, ¿verdad? Y así sucesivamente. Gracias por la pregunta, Fabián. No sé si te contesté en parte. Listo, pastor, muchas gracias. Muy amable. Sí, ahí ya me terminó como de completar la duda porque tenía como esa dudita. Muchas gracias, pastor. Excelente. Vamos a cerrar con una oración, dándole gracias a Dios por este tiempo que nos ha concedido estudiar su palabra y también por cada uno de ustedes. Padre Celestial, en cada historia tú nos cuentas, tú nos muestras tu amor, tu misericordia y tu poder para con nosotros. Señor, te damos gracias porque cada una de tus promesas se cumplen perfectamente según tu santa y bendita voluntad. Así como el pueblo israelita, Señor, así como Rahab fue rescatada literalmente de la muerte, nosotros también hemos sido rescatados por tu poder, por tu misericordia, mediante la obra redentora de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos, Señor, ayúdanos a atesorar todo lo que tú has hecho y sigues haciendo con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú derrotas, tú derrumbas los muros, esos muros que a veces existen que están al frente nuestro, Señor, colocadas por Satanás, colocadas por las dudas, colocadas por las desconfianzas, Señor. Pero tú las derrotas con el poder de tu palabra. Bendícenos, Señor, en este día. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo. Concédeles un maravilloso día y también, pues, un feliz fin de semana que ya se acerca.
Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Oh, bueno, no les di la tarea, ¿verdad? Aquí está. Entonces vamos avanzando. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 2. Todo el capítulo 2 y también el capítulo 3, capítulos 2 y 3. Entonces cuando mande la tarea ya les explicaré un poquito mejor para que no esté un poco confuso. Primera de Samuel, capítulo 2 y capítulo 3 completos. Entonces aquí vamos a ver un poquito en detalles que el sacerdote Elí tenía sus hijos que no lo escuchaban muy bien y por eso pasó lo que pasó, ¿verdad? Perdieron la vida. También vamos a ver en el capítulo 3, Dios llama al pequeño Samuel, ¿verdad? Para que le sirva como, sí, el gran profeta Samuel, ¿verdad? Muy bien. Gracias por su tiempo, por su participación activa en la clase.